En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que es muy manejado lingüísticamente por cada uno de nosotros. Nosotros hablamos mucho del tiempo del fin, ¿así es o no? ¿Es así? ¿O no? ¿O hablamos del fin del tiempo? ¿De qué sí hablamos? Yo escucho que por todas partes se habla del tiempo del fin. En el vocabulario adventista se habla mucho del tiempo del fin. Pero resulta que hay una confusión. Confunden el tiempo del fin con el fin del tiempo. Y hoy en nuestro tema quiero dejar un poco claro esos vocablos que para nosotros tienen grande implicación para este tiempo que estamos viviendo. En el texto que usamos para la lectura bíblica, aunque no voy a hablar de eso, pero voy a tratar de introducir mi tema con esos textos. Noten que Isaías destaca en la lectura bíblica que nosotros tuvimos hoy, destaca la soberanía de Dios. Y en el ámbito de la soberanía de Dios, Dios tiene un atributo que no lo tiene ningún otro Dios. Era la forma que Isaías quería contrastar entre el Dios de Israel y el Dios de los paganos o los dioses de los paganos. Y Dios desafía a Israel. Si ustedes leen del versículo 1 en adelante, Dios desafía a Israel y les dice: ¿a quién me haréis de semejante? Versículo 5, ¿a quién ustedes me pueden hacer semejante? En otras palabras, ¿con quién ustedes me pueden comparar? Yo soy el único Dios, dice, el único Dios. Recuerden de las cosas pasadas y que yo anuncio antes de que sucedan las cosas. En otras palabras, Dios como soberano del universo tiene el atributo de anunciar el futuro antes de que las cosas acontezcan. Esa es una cosa maravillosa de Dios. Y yo creo que no hay cosa que dé más seguridad en la vida espiritual que tener un Dios de esa grandeza. Y aunque no voy a hablar de familia, pero voy a hacer una aplicación. Voy a hacer una aplicación esta mañana. ¿Saben ustedes por qué hay tanto fracaso en el matrimonio hoy? Les voy a dar el secreto, y eso es universal, ese principio para muchas cosas. Me llama la atención que un día viajaba yo hacia el centro de Medellín, me subí a un bus. Y cuando yo me subí al bus, más adelante se subió un estudiante de teología y se sentó al lado mío y me dice: pastor, ¿cómo puedo yo tener seguridad de que la novia que tengo es la que debe ser mi esposa? Y le digo yo: ¿y quieres que te dé el secreto? Dice: claro, por eso le pregunto. Dijo: ¿cuántos ayunos has hecho por esa novia? ¿Cuántas oraciones le has hecho a Dios que te muestre si es ella o no? Y saben ustedes que nosotros lo que observamos a través de los tiempos, y más en este tiempo todavía observamos, que lo que predomina en una relación de dos jóvenes que se están conociendo para el matrimonio, lo que más predomina no es la oración ni el ayuno. Es lucrarse del placer de las emociones. Es sentirme placentero cada vez que me siento al lado de esa persona, sacar de ella o de él todas esas cosas que deben guardarse para el matrimonio. Y entonces nos entretenemos en eso, y eso nos ciega la mente, nos quita el discernimiento y se nos olvida de Dios. Se nos olvida Dios, porque el centro es el yo personal.
Pero si nosotros fuésemos tan sabios y tan serios y tan responsables para aceptar lo que Dios nos ha orientado, lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios ha pronosticado acerca de lo que es el futuro, eso se aplica para los negocios, para el noviazgo, para todas las cosas, para mirar el futuro político, militar, económico, social, espiritual, moral, todo en todas las direcciones. Ese principio es universal. Y lo que realmente hace que Dios sea tan grande para mí es la certeza, la seguridad que me da cuando yo soy consciente de que mi vida transcurre en las manos de Dios y que me espera el futuro divino que Él tiene para mí. Vean cuántos se desaniman esperando la tierra nueva. ¿Cuántos se desaniman esperando eso? ¿Cuántos se desaniman esperando que se cumpla esto o aquello que Dios ha prometido? Lo tremendo en esto de la vida espiritual no es solamente creer. Todo el mundo cree. ¿Saben dónde está la esencia de creer? El permanecer. Ahí es donde está la esencia. Hay que creer, pero hay que permanecer a la expectativa de ese futuro. Así que hoy les voy a presentar una profecía que Dios muestra el futuro que nosotros, para Daniel allá, el futuro que ya ha tenido varios cumplimientos para nosotros y que esperamos otros cumplimientos. Pero desde los tiempos de Daniel Dios había prometido muchas cosas que nosotros estamos disfrutando hoy de su cumplimiento. Pero todavía faltan ciertos cumplimientos y necesitamos apoyarnos en esas cosas pasadas que dice Dios para que podamos visualizar de manera clara el futuro. El tiempo del fin en el reloj profético de Dios. Resulta que el profeta Daniel estaba hablando de muchas cosas y transmitiendo muchas cosas. Y llegó al punto cuando Dios le dijo: Daniel, por favor cierra, sella el libro, porque esto que te estoy diciendo ahora es para el tiempo del fin. ¿A dónde debo apuntar para que me haga el cambio? ¿Dónde está el...? Perdón. Escuché una voz que me dijo: prende las luces. He tratado de presentar esa figura para que nos quede bien claro lo que vamos a decir esta mañana. En Daniel 8, 17, 19, 11, 35 y 12, 4 y 9 se usa esa frase, tiempo del fin. Se usa esa frase. O sea que el libro de Daniel es rico en hablar del tiempo del fin. Miremos esa cadena, y esa cadena nos representa el cuerpo de la cadena, nos representa el discurrir histórico. Pero ese eslabón que he colocado ahí separado, no es que vamos a separar el tiempo porque el tiempo es continuo, pero lo hice así para que nos quede en la mente más claro. Ese eslabón que está allí, que usted ve que está como independiente, vamos a llamarlo tiempo del fin, ese eslabón. O sea que hasta donde llega la cadena ahí sin cortarse, es la historia que ha transcurrido hasta cuando llegó el tiempo del fin. Ese eslabón es lo que Dios le está diciendo a Daniel, que el último eslabón de la historia, el último, se llamará tiempo del fin. El último eslabón de la historia. Y nosotros estamos viviendo en ese último eslabón, el tiempo del fin. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? En el extremo de mi izquierda y de su derecha de ese eslabón independiente. En el extremo comienza el tiempo del fin, y en el extremo acá al final es cuando llega el fin del tiempo. Ese eslabón encierra las dos cosas.
en mi izquierda, su derecha, ese eslabón da comienzo al tiempo del fin, pero al llegar al final del eslabón es ya el fin del tiempo cuando Cristo vendrá. O sea que se llama el tiempo del fin. No podemos confundir el tiempo del fin con el fin del tiempo. ¿Está claro? Estamos viviendo en el tiempo del fin y estamos esperando que llegue el fin del tiempo. Y Dios le dice a Daniel que cierre el libro, lo selle. Lo que quiere decir que es una forma figurativa, es una metáfora que el profeta usa, que eso que Dios está diciendo a Daniel que correspondía para nuestro tiempo, él no lo va a entender. Por lo tanto, figurativamente Dios dice, sella, cierra el libro porque es para el tiempo del fin. Mis hermanos, si alguna cosa a nosotros nos llena de gozo, de paz, de tranquilidad, de seguridad, de certeza, es saber que Dios conoce el futuro. Dios sabía lo que iba a ocurrir en este tiempo. Y Dios sabía que tú ibas a ser adventista del séptimo día y sabía que tú ibas a aceptar este mensaje y sabía que tú te vas a salvar. Él lo sabe. ¿Cuántos están seguros de que se van a salvar? Esto nos enseña a nosotros a vivir, oigan bien, a vivir una vida expectante, una vida que espera en Dios, una vida que se somete a la dirección de Dios, porque no hay otro camino que pueda encontrar el hombre para vivir con una vida llena de paz y de seguridad. Estamos viviendo en un tiempo cuando necesitamos recobrar ese espíritu de expectación y de certeza de Dios. Porque los tiempos sin Dios son tiempos inciertos, tiempos inseguros. Y mire usted cómo corre la gente para un lado y para el otro tratando de buscar el escape a esto, a aquello y tratando de encontrar solución a sus problemas, la satisfacción de sus necesidades sin Dios. Y por eso el mundo se encuentra como se encuentra por eso. Pero ustedes y yo debemos tener una visión clara. ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy por ahora? ¿De dónde vine? Son tres preguntas que los filósofos tratan de resolver y que usted puede resolver ya. ¿De dónde vine? Hay una gran cantidad de gente que sabe que viene del mico, porque se lo enseñó Darwin y se lo enseñaron en la universidad. Evolución, el azar. Yo sé que vengo de un Dios santo, puro y todopoderoso, hecho a su imagen. ¿Para qué estoy aquí? Voy a hacer una pregunta. Me gustaría que un hermano levantara la mano y me dijera, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hay algún hermano que quisiera contestarme esa pregunta? Sí, hermana. Para cambiar. ¿Para cambiar? Muy bien. Saben, hermanos, les voy a regalar un texto bíblico muy bonito. Isaías 43:7. ¿Sabe para qué está usted aquí? ¿Sabe para qué creó Dios al hombre, a usted y a mí? Isaías 43:7. He aquí que todos los llamados de mi nombre, todos los que yo he traído a la existencia, para gloria mía los he creado. Ese es el propósito de Dios por el cual estás aquí. Para glorificar a Dios, a nuestro Creador. No hay otra razón de nuestro ser. ¿Para qué estamos viviendo en este tiempo del fin? En este tiempo del fin es cuando Dios más demanda que tú y yo honremos su nombre, que tú y yo glorifiquemos. ¿Qué glorificar a Dios? La gloria de Dios es su carácter. Y que cada día nuestro carácter vaya aproximándose más a una semejanza, en un crescendo cada día, más semejantes a Dios, porque eso es lo que le honra y le glorifica
ante las personas que no conocen a ese Dios, y así es como llegan a conocer a Dios. El libro de Daniel se divide tiene cuatro visiones. La primera visión es la de Daniel 2, la imagen de Nabucodonosor. La segunda visión es la del capítulo 7, que es una repetición del 2, pero un aumento en la revelación. El capítulo 8 es otra visión, la tercera, y que ocupa el capítulo 8 y 9, y la cuarta visión va del capítulo 10 hasta el 12, la cuarta visión. La cuarta visión Dios la introduce de una manera interesante. Daniel está en el río Tigris o Hidekel, y en ese lugar se le presenta Cristo. ¿Por qué decimos que Cristo? Dice, lo describe el texto, dice que estaba vestido de lino fino, de lino blanco. El lino fino es el que usaba el sumo sacerdote el día de la expiación, cuando se quitaba las ropas gloriosas y se vestía de blanco. Y un cinto de oro, dice. O sea que Cristo se presenta con las vestimentas del día de la expiación. Y las características que da el capítulo 10 del 4 al 6, su rostro como el sol, sus ojos penetrantes, sus pies como bronce bruñido, y todas esas características es la que le da a Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 13 al 15. Por esas características es que decimos que es Cristo el que se aparece a Daniel. Cristo es el protagonista de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo es el protagonista, no es el profeta, no es Daniel, no es Isaías, no es Moisés, no es Ezequiel. Son instrumentos en las manos de Dios, pero Cristo es el centro del mensaje bíblico. Y aquí Cristo se presenta para darle a Daniel la revelación de la profecía que está desde el capítulo 11, 1 hasta el 12, 4. Capítulo 11 del versículo 1 en adelante hasta el capítulo 12, versículo 4, ahí va la profecía, ese es el cuerpo de la profecía. Y es interesante que cuando nosotros, esa introducción del capítulo 10, el capítulo 10 completo es la introducción de la cuarta visión. En el capítulo 12, versículo 4, que es donde termina la profecía del capítulo 11, es donde Dios le dice a Daniel: cierra el libro, séllalo, porque esa profecía es para el tiempo del fin. Noten ustedes que Daniel aquí no puede entender el mensaje. No lo puede entender porque no es para él, es para nosotros. Y en el versículo 5 hasta el 7, versículo 5 hasta el 7, ahora ya Daniel no ve solamente a Cristo. Dice el versículo 5 que ahora ve un ángel a la orilla del río y otro ángel a la otra orilla, y en el centro está Cristo sobre las aguas del río. Y uno de los dos ángeles le dice a Cristo: Señor, el versículo 6, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin? Y dice ahí el texto, yo traje este sistema así porque quiero que los hermanos que les gusta tomar nota puedan anotar el texto, porque cuando uno va hablando y el texto, y entonces no tiene tiempo. Pero es para que lo anoten. Las profecías son como tediosas, necesita uno como mucha concentración para... Miren, esa profecía de los 2300 días. Pregúntenle a los que estudian teología, termina el semestre y se rajan estudiando esas profecías. Pero quiero, de manera sencilla, que ustedes lo vean. Cristo levanta sus dos manos para responder la pregunta del ángel. Dos ángeles están ahí. Señor, ¿y hasta cuándo va a durar esto? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y dice el versículo 7 que Cristo levanta sus dos manos al cielo y jura, hace un juramento por su nombre, por su carácter, compromete su carácter. Y le dice a Daniel:
ten por cierto que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Está retomando la profecía de Daniel 7:25. Por lo tanto, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, ustedes ya conocen esa profecía. Pero por amor a las visitas, vamos a hacer un repaso de cómo se interpreta eso. Por amor a las visitas, y los hermanos, pues que seguramente algunos son nuevos, todos los días entra gente nueva a la iglesia, los antiguos que saben todo esto van a perdonar. Pero noten ustedes que para interpretar eso de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo equivale a un año de 360 días proféticos. 2 tiempos, está aquí en la profecía, 2 años, 720 años, 2 años de 360. Y medio tiempo, 180, la mitad de 160. En total, esa profecía son 1260 días proféticos que se convierten en años literales por ser proféticos. En otras palabras, Dios le está diciendo a Daniel, cuando se cumplan los 1260 días, se va a comenzar el tiempo del fin. Allí es que va a comenzar el tiempo del fin. Ustedes ven que Daniel 7:25, el cuerno pequeño, el Señor le reveló a Daniel que el cuerno pequeño iba a perseguir a su pueblo por 1260 días. ¿Está claro? Se lo entregaría en sus manos. Y Apocalipsis, Daniel 12:6, noten ustedes, los adventistas, Dios nos ha dotado de una virtud de lograr entender su mensaje. Mis hermanos, nosotros no podemos acomodarnos a la conformidad, a la comodidad que apereza nuestra agilidad, nuestro ejercicio mental de estudiar, investigar, reflexionar, tratar de interiorizar esas verdades para que lleguen a formar parte de la experiencia y de la vida para vivir gozosos. No existe gozo más grande en esta tierra que una persona que viva llena de Dios y del conocimiento de Dios. No existe. Y a esta iglesia Dios le entregó al estilo de Israel, le entregó el mensaje. Este mensaje no es entendido por el mundo. Por eso usted se mueve dentro de esta vida, dentro de esta comunidad nacional, internacional, en cualquier parte del planeta. Y la gente no puede entender que el hombre cuando muere, muere. ¿Qué cantidad de teorías va a encontrar usted? Que se reencarna y pasa tiempo dando vueltas en un círculo, que se encarna en este animal, en este otro y en estas personas, purificándose. Otros creen que tiene un alma inmortal, que cuando se muere no se muere, sino que el cuerpo es el que se va allá, pero usted sale invisiblemente para el limbo, el infierno, el purgatorio o cualquier otra parte de esas. Para comprender eso tan sencillo que dice la Biblia, el que se murió, se murió. Y usted aprende eso y lo entendió porque el Espíritu Santo se lo permitió. Y usted ya se siente contento, feliz. Eso fue un acto sobrenatural de Dios en su mente, porque usted no lo hubiera entendido de otra manera. Y cuando yo concibo que es un acto sobrenatural de Dios en mi vida, entonces yo comienzo a tener una visión de Dios muy distinta. Usted es un privilegiado, yo soy un privilegiado de haber comprendido esto. Que el sábado es el 7º día de la semana en el cual Dios acabó su creación, lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Y lo dejó como monumento de su creación. Sencillo. Pero estudie las teorías sobre el día del Señor con respecto al domingo, para que vea qué cosa tan trabada y tan confusa, ininteligible para la mente que no se somete a Dios. ¿Le parece a usted eso sencillo?
Sencillo. Y usted que ahora es adventista y practica el sábado, es tan sencillo. Tan sencillo, pero tan complicado. Usted no hubiera entendido si el Espíritu Santo no interviene en su mente para que usted no hubiera aceptado eso. Échese una mirada hacia el pasado y comience a ver la contienda de Cristo con toda una nación que se llamaba el Reino de Israel. No entendían el mensaje de Jesús. Pero ¿cómo es posible este hombre que no ha ido a la universidad, no es letrado y mire cómo habla y cómo explica y cómo dice que nosotros no entendemos? ¿Hay alguien aquí esta mañana que le cuesta aceptar el sábado? ¿Hay alguna visita que le cuesta eso? ¿Hay alguien aquí esta mañana que le cuesta aceptar que la muerte es un sueño? A mí alguien me dijo un día, yo quisiera experimentar la muerte, ir y volver como salen en las noticias. Y le dije yo, y le cuento, no era un pagano, era un hermano. Y entonces le digo yo, hermano, yo todos los días experimento la muerte, voy y vuelvo. Me acuesto a las 9 de la noche y a las 6 de la mañana vuelvo. No dijo Jesús, oiga lo que dijo Jesús, Lázaro duerme. Y usted se lee desde Génesis a Apocalipsis y Dios dejó bien claro que la muerte es un sueño. Y nosotros pasamos por encima de eso. El sueño nos enseña a nosotros lo que significa la muerte, es dormir, quedar en un estado inconsciente. Y así como usted la despierta el Espíritu Santo en la mañana, escuche bien, usted no se despierta porque usted es muy avispado. Cuando usted despierta en la mañana, ay, le jugué sucio a Dios, me le desperté. Cuidado. Usted se despierta por una intervención de Dios que le quiere alargar la vida. ¿Cuántos no han nacido muertos o no? Y Dios quiso que nosotros experimentáramos la muerte en el sueño para que al otro día nos levantáramos felices de ver que Dios nos sigue prolongando la vida. La resurrección, nota lo que dice: todos los que duermen en Cristo escucharán la voz de Cristo. Voz de trompeta que dice, despertaos. Interesante. Hermanos, para entender las Escrituras, Jesús dio un secreto. Y las visitas que están esta mañana, abran el oído. Yo a las visitas ya les llamo hermanos, porque si usted está aquí sentado es porque usted comparte conmigo, ¿o no? Levanten la mano a las visitas esta mañana, no es de temor, levanten la mano. Pero levántenla todos, no la bajen para que no me desilusionen. Oh, qué bonito. Escuchen, les voy a dar un secreto de los secretos más. Esto es un secretazo, en otras palabras. Y se lo dijo así, sencillo, a los fariseos. Dijo, ¿ustedes quieren entender mi mensaje? ¿Ustedes quieren entender a Dios? ¿Ustedes quieren ver con claridad estas cosas tan sencillas, pero que el diablo las complica? Todo el que quisiere hacer la voluntad de Dios conocerá. Juan 7:17. ¿Lo han leído? Ahí está el secreto. Juan 7:17. Oiga bien, todos los que se sometan a la voluntad de Dios, los que quieran hacer la voluntad de Dios, conocerán. Así que esta mañana no se pongan nerviosos con la profecía. ¿Cuándo va a comenzar el tiempo del fin? ¿Cuándo va a comenzar? Cuando se terminen, ¿qué? Los 1260 años. Los 1260 años. Y noten ustedes que aquí cuando Cristo levanta sus manos y jura, los que no hayan leído Hebreos capítulo 6, 18 al 17 al 18, 19, dice que Dios, como no tiene un superior, oigan bien, Dios no tiene un superior, por eso jura por sí mismo. Dios cuando va a jurar, jura por sí mismo. Porque cuando usted jura es por un superior, ¿sí o no? Que lo garantiza a usted para que le crea el otro, para hacer el negocio. Pero dice,
Dios juró por el que vive por los siglos eternos, que cuando la persecución, ya el versículo 7, 6, 7, que cuando termine la persecución, cuando termine la dispersión del poder del pueblo santo, dice, entonces vendrá el tiempo del fin. Y vamos a ver. Y estaba diciendo que Apocalipsis 12 interpreta, vea, la Biblia se interpreta sola. Yo he dejado de ser tan discursivo ahora y de hacer llorar a la gente, porque es que a la gente le gusta que le hagan llorar. Y sale emocionado y llorando. Yo no me quito de eso. Pero vuelve y queda como en la nada. A ver, se me acabó la emoción. ¿Ustedes le han metido candela a las cajas de cartón, a las guaduas? Como gasolina. Pero se apaga rápido. Pero cuando usted estudia la palabra de Dios y retiene esas orientaciones, esas enseñanzas, esos principios, y comienza a practicarlas y a vivirlas, ¡qué vida! ¡Qué fundamento! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo tan grande! Y mis hermanos, si alguna cosa muestra que la Biblia es inspirada por el Dios Todopoderoso, son las profecías. Ahora verán, se van a dar cuenta. En la profecía simbólica, un tiempo equivale a un año literal. Un tiempo, a un año pues. Esto tiene raíz en una profecía que Dios le dio a Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel. Recuerdan que el rey vio un árbol inmenso y ese árbol, pues Dios le muestra a Nabucodonosor que ese árbol es él. Y Dios le dijo a Daniel, interprétale la profecía y dile que lo voy a convertir en un buey 7 años, lo voy a poner a comer pasto 7 años. Ustedes conocen ese capítulo. Porque Nabucodonosor, además de todo lo que Dios había hecho por él, seguía en la terquedad de querer mandar él y no Dios. Y Dios lo puso loco de mente 7 años y duró comiendo pasto. La gente que lee la Biblia, yo he escuchado personas que dicen que eso es pura leyenda, que eso no fue real. Y por eso el libro de Daniel es cuestionado por muchos filósofos griegos y todo eso. Pero para nosotros no, para nosotros es realidad, eso es verdad. Es que Dios es todopoderoso. Y 7 años, y entonces en la visión corta el árbol y deja la cepa encadenada, como quien dice, dile a Nabucodonosor que va a estar 7 años y después de los 7 años va a volver a su puesto. Por eso simboliza que la cepa queda encadenada para que nadie la vaya a transportar para otro lugar ni nadie se siente en su trono. Y noten que dice el versículo 16, dile 7 tiempos. 23, 7 tiempos. 25, 7 tiempos. 32, repite 7 tiempos. 7 años, 7 tiempos representan 7 años literales que Nabucodonosor tuvo que pasar su locura. Y eso es histórico, inspirado. De ahí se saca la conclusión, o la raíz, la base, para tiempo y la mitad de un tiempo de la profecía de Daniel. Un tiempo, un año. Tiempos en plural, se cataloga 2 años. ¿Y por qué? Porque Apocalipsis lo dice. Vea. Si no lo dijera Apocalipsis, nosotros no estaríamos seguros. Apocalipsis 12, 6 y 14. Mire que el versículo 14 dice que la mujer huye al desierto donde Dios le tiene preparado para sustentarla por tiempo y la mitad de un tiempo. Y el versículo 6 que dice, y la mujer huyó al desierto donde Dios la sustentará por 1260 años. O sea que Apocalipsis interpreta que tiempo y la mitad de un tiempo son 1260 años. Es la misma Biblia, esto no es un invento de los adventistas del séptimo día. Por lo tanto, nosotros vemos que esta profecía está bien interpretada por los adventistas del séptimo día porque la Biblia así lo explica.
Un año profético está determinado en la Biblia, según Apocalipsis 12, 6 y 14. Un año profético son 360 días proféticos. Consta de 12 meses de 30 días. Si usted multiplica 12 meses por 30 le da 360, que es un año. Por lo tanto, el año profético son 360 días. Y día por año es el principio que nos enseña Ezequiel y Moisés. En el libro de los Números 14:34, recuerden que Israel, cuando llegó a la frontera con Canaán, mandaron 12 espías. Y esos 12 espías demoraron, ¿cuántos días? ¿Cuántos días demoraron los espías? 40 días. 40 días. Cuando Israel se rebeló, porque miraron a los gigantes demasiado grandes físicamente, y los israelitas parecían langostas, dicen ellos. Preferimos morir en este desierto, y Moisés y Aarón, y tomaron piedras para matarlo, y Dios les arrebató las piedras de las manos con su poder, dice ahí la Biblia, y dijo: diles que lo que han dicho se lo voy a cumplir. 40 días que demoraron los espías explorando el desierto, allá la finca para entrar. Ahora, día por año, se lo voy a dar. Por cada día, un año. Y les tocó peregrinar 40 años hasta que murieran los de 20 años para arriba, para que entrara esa generación que venía atrás. Ahí nace el principio que un día equivale a un año en la profecía simbólica. Y Ezequiel igual le da otra profecía a Dios y también le dice: día por año te lo he dado. O sea que nosotros tenemos los mismos los elementos, los principios hermenéuticos para interpretar la Biblia dentro de la Biblia misma. El hombre no tiene por qué interpretar la Escritura, él por su cuenta. El Espíritu Santo mismo va interpretando lo que él dice. Vean las maravillas de las cuales habla aquí el ángel. Señor, ¿y hasta cuándo durará estas maravillas? ¿Cuándo será el fin? Y en el capítulo 11, versículo 32 a 35, usted lee esa porción y está hablando de la Edad Media. El contexto de ese texto de 12, 5 al 7 es 11, 32 al 35. Y está hablando de la gran persecución de la Edad Media, cuando las personas que llamaban ellos herejes eran aserrados, eran quemados en hogueras. Eran las torturas más inimaginables que el ser humano puede tener. Si usted va a esos museos que existen todavía, donde se ilustra lo que ocurrió en la Edad Media, es espeluznante, terrible. Y eso es lo que está hablando Daniel, las maravillas. Y Dios dijo que ese acontecimiento de la Edad Media, cuando terminara, entonces comenzaría el tiempo del fin. Dice el versículo 8 y 9 que Daniel no entendió. Alégrense, porque si no entendió Daniel, nosotros tampoco entendemos. No, nosotros sí entendemos ahora. El pobre Daniel no, porque no se había cumplido, pero nosotros sí entendemos. Se van a dar cuenta que sí entendemos. ¿Y cuál fue la reacción de Daniel? Resentirse con Dios. Tú me estás engañando, yo no creo. Y fue a consultar a los compañeros teólogos a ver si ellos sabían cómo era el asunto. No, dice Daniel se dirigió a Dios directamente. Le dijo: Señor, por favor, no entiendo. Y aquí dice el versículo 9: Daniel, no te martirices más, esto es para el tiempo del fin. Escuchen bien, tiempo del fin. Vean el lapso de los 1260 años. Cuando el Imperio Romano fue dividido por las tribus bárbaras, el obispo que estaba en Roma, y la palabra obispo no es la palabra moderna de ahora, era otra cosa.
el supervisor, el sobreveedor de la grey, el pastor de la grey. Eso era el obispo. Pero el obispo de Roma había estado luchando por mucho tiempo que por estar en la capital del imperio, los demás obispos debían rendirle pleitesía y obedecer su voz, porque él era el que estaba al pie del emperador. Pero cuando vino la división de Roma, entonces Constantino trasladó la sede imperial a Constantinopla y Roma quedó a la deriva. En otras palabras, en la anarquía, invadida por los bárbaros. Y el obispo de Roma era de armas tomar y se unió al emperador Justiniano de Oriente y comenzaron a combatir todas esas tribus porque eran arrianas, no creían en la divinidad de Cristo, contrario a lo que creía la iglesia cristiana. Y en ese momento es la iglesia de Roma, no la que conocemos ahora. Fue la iglesia que Pablo dejó en Roma, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Pero las ambiciones políticas, las ambiciones al poder, al expansionismo, al dominio de las gentes, llevó a este obispo a aliarse con el emperador y a combatir a estas tribus y a someterlas al poder. Así que fueron sometidas 7, pero le quedaron 3. Los visigodos, los ostrogodos y los vándalos. Los saros, los vándalos y los ostrogodos. Cuando esas 3 tribus quedaron, son los 3 cuernos que tumba el cuerno pequeño de Daniel 7. Eso es lo que nosotros vemos en la profecía. Pero noten ustedes que en el año 538 queda despejado el camino porque la tribu última que fueron los ostrogodos fueron vencidos en el 538 y le quedó el camino libre al obispo de Roma. Y ahí, a partir del 538, comienza lo que nosotros conocemos históricamente, la supremacía papal, que va hasta el año 1798 cuando se cumplen los 1260 días. ¿Cómo se cumplen esos 1260 días? Esto es pura historia. La historia pues lo leen en los libros, en la enciclopedia. Usted entra a Wikipedia y ahí le da los datos nomás, si es que no tiene libros. Escuche bien. El general Berthier había entrado a Italia y recibió la orden de Napoleón Bonaparte de tomar prisionero a Pío VI. ¿Por qué le dio la orden a Napoleón? Porque en Francia habían sacado a todos los que eran religiosos de Francia y ahí viene el ateísmo. Colocan una mujer de vida licenciosa como la diosa de la razón en Francia, la sientan en la catedral, y que no hay religión, entonces es la Francia atea. Y el Pío VI, que era el del momento, de ese momento, se fue en contra de Napoleón y comenzó a hacer contactos para aliarse con otros poderes para hacerle frente a Napoleón, y Napoleón se dio cuenta y le dio la orden al general Berthier que fuera a Roma, y tomara prisionero a Pío VI y lo llevara desterrado a Francia. Así que el general Berthier, el 11 de febrero de 1798, entra a Roma y toma prisionero a Pío VI, y eso es lo que llama la caída de la tercera cabeza de la bestia de Apocalipsis 13. La herida de la cabeza. Esa herida es cuando le quitan el poder político, el poder de perseguir, el poder del brazo armado. Y entonces, al quitarle ese poder, queda de brazos caídos, y eso se llama herida mortal en Apocalipsis. Y en 1798, a ver, por aquí. Mire que la flecha va de 1798 hasta la segunda venida de Cristo. Este es el tiempo que Daniel está diciendo que comenzaría, aquí termina la supremacía papal y entonces arranca lo que se llama el tiempo del fin. Este es el tiempo del fin. Y el tiempo del fin va hasta la segunda venida de Cristo. Y usted y yo estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Qué significa el tiempo del fin para nosotros? Según Daniel, el tiempo del fin significa que Dios va a revelar el mensaje, que Dios va ahora sí
a quitarle el sello, no del libro total de Daniel, porque es solamente una parte que no es entendida de Daniel. Esa parte que no es entendida de Daniel es para usted y para mí hoy. Y ese mensaje es el que Dios llama para esta generación. Y en esta semana vamos a tratar de ver los eventos que se van dando dentro del tiempo del fin. ¿Por qué me di la tarea esta mañana con esta profecía? Porque lo que vamos a decir esta semana es ya, sí, correcto, estamos en el tiempo del fin, esto cayó en el tiempo del fin, tal como Dios lo prometió, tal como Dios lo dijo. Eso es lo que vamos a estudiar esta semana. Entonces, cuando a usted le digan, estamos viviendo en el tiempo del fin, ¿y qué es el tiempo del fin? El tiempo del fin es cuando Dios quita la opresión de su pueblo por esa supremacía del obispo de Roma y entonces abre las puertas a comenzar un tiempo donde Dios va a revelarse, va a dar el mensaje para esta generación, va a escoger un pueblo. Y eso va a acontecer, le estaba diciendo Dios a Daniel y nosotros somos ese pueblo, pero vamos a sustentarlo. ¿Cómo vinimos a la existencia usted y yo como adventistas? ¿De qué manera? Eso lo sabemos, pero lo que quiero es que nosotros puntualicemos lo que creemos, porque entramos en la era de la posmodernidad, donde no hay verdades absolutas. Cada uno se inventa su propia verdad. No hay nada malo. Lo malo lo defines tú. Tú dices lo que es malo y lo que es bueno. Eso se llama humanismo, antropocentrismo. El hombre es el centro, no Dios. Y estamos viviendo ese tiempo y necesitamos entonces lanzar el ancla teológica que nos ha dado la Biblia, esa fe que creemos en lo que Dios ha dicho. Y entonces con esa familiaridad de ese tipo de filosofías, con ese tipo de mentalidad, con esas actitudes, todo se ha vuelto relativo. No hay verdad. ¿Y por qué creen que Dios dijo que esta sería la época de la tibieza? ¿Por qué creen? Dios no está equivocado. Dios no está equivocado. ¿Y por qué Dios dio ese mensaje? Y entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos tomado todas estas verdades y familiarizados con esta visión desbarajustada, anárquica, confusa, y hemos tomado una posición tal que dentro de la iglesia entonces también hay la anarquía y la confusión en mi alma y no sé qué creer. Y entonces el diablo nos ayuda a inventar ciertas posiciones y comienzo yo a decir, claro, Dios, vea la profecía cómo se cumple, qué iglesia tan fría, vea cómo están de perdidos todos esos adventistas. ¿Se dan cuenta? ¿Quién te dijo a ti esa verdad tan mentirosa? Dios dijo que esta sería la época de la tibieza, de la indiferencia espiritual, de la conformidad, de la comodidad y de creer que con que yo ya sé que el sábado es sábado y que la muerte es muerte y de saber todas esas creencias y entonces con eso me conformo. Y entonces viene lo que se llama la vida exterior, no interior. Yo guardo el sábado exteriormente, dejo de trabajar allá, la puesta del sol del viernes y entonces la puesta del sol del sábado ya termina y ¡ay, qué rico! Ya terminó para hacer lo que yo quiero. Poder poner mi vallenato, poder poner esto y lo otro. Créamelo. ¡Ay, qué bueno! Ya se fue el sábado para poder abrir la tienda. ¿Cuánto he perdido en esas 24 horas? ¡Ay, qué bueno! Ya se fue el sábado. Puede ser. Mis hermanos,
Yo me crié en el campo y les voy a contar dos cosas que aprendí. Hacíamos unos muñecos grandes, altos, vestidos con sombrero y todas esas cosas, y la cabeza era una calabaza de esas grandes y le habíamos hueco y todas esas cosas. Un ser humano. Y lo levantábamos por encima de las rosas de maíz, ese muñeco, en una palanca larga. Y la rosa era llena de pura gente de esa artificial. Y los pájaros, cuando llegaban y veían eso, la primera vez llegaban los pájaros en las ramas y comenzaban a mirar. A mirar. Y veían toda poca gente y salían y se iban. Y después volvían otra vez. Y era mirando. Y como quien dice, ¿será verdad o será mentira? Parecía eso, ¿no? Y volví y se iban. Y por ahí como a la tercera, cuarta intentona, entonces venían y se le plantaban en los hombros. Y no se movía. Y se convencían que era pura apariencia. Y después resultaban todos chorreados de los pájaros, los muñecos esos. Mis hermanos, todo el que se dedica a aparentar, que le van a ensuciar en la cabeza. La otra que aprendí, la trampa para cazar torcasas y todo eso, era un cajoncito hecho de bambú y tenía una palanquita aquí vertical, otra horizontal aquí, y venía esta con una punta, un grano de maíz en la punta. Estaba sostenida acá, que al picar el grano pues cae la jaula y queda enjaulada, queda presa. Y los pájaros son inteligentes, ellos también hacían lo mismo, llegaban y entonces regaban los granos de maíz ahí, y ellos veían la jaula y comenzaban a mirar y a sospechar, porque los animales son inteligentes, a sospechar y sospechaban. Y hacían varios intentos, se iban y volvían. Y cuando ya veían que como que eso era mentira, entonces comenzaban a picar. Cuando le daban al grano, ahí quedaba entrampada. Hermanos, el diablo es tan astuto que nos familiariza diariamente con el mal, con esto, con todo. Y entonces uno al comienzo se siente sospechoso, receloso y mejor se retira. Pero después como que vuelve y hace la intentona hasta que cae en la trampa. Así es el diablo, mis hermanos. Y esta época está colmada. Cantidad de distractores que el diablo se ha inventado para familiarizarnos con la mentira, con el error, con el vicio, con la moda, con esto, con otro. Y ya después de que nosotros nos familiarizamos, eso ya no nos causa sospecha, no nos causa recelos, ya no nos crea una actitud de desconfianza, sino que como que eso así es. Y eso es el peligro más grande que estamos viviendo en esta época. Y necesitamos reestudiar, porque Dios quiere que nosotros resucitemos, traigamos, rescatemos todas estas cosas para ponernos al día. Y escuchen bien esto. Esta es una cita interesante. Hermanos, y yo creo que para eso Dios nos convoca y nos reúne. Escúchenme en esto. Dios dijo que los adventistas del séptimo día no debían hacer pancartas, aliarse públicamente y hacer propaganda en cuestiones políticas. Eso está clarito, está escrito. Y estoy diciendo porque nosotros estamos cayendo en eso. Encontramos gente que en lugar de confiar en Dios comienzan a confiar en ciertas personas de índole política. Y estamos saliéndonos de la dependencia de Dios para entrar a la dependencia de los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová. Y mis hermanos, vean lo que dice aquí.
En los anales de la historia, humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios. ¿Quién dio el plazo? ¿Quién permite que se caiga esa supremacía, ese poder para que el pueblo de Dios pueda volver a quedar libre? ¿Quién? Dios. ¿O no fue Napoleón Bonaparte? Históricamente, la figura de Napoleón, pero es Dios, lo anunció en una profecía. ¿Lo creemos así? ¿O simplemente es un asunto histórico? Dios está dirigiendo la historia de la humanidad. Dios está dirigiendo tu vida y mi vida. En eso es que tenemos que pensar y creer, confiar. Él es el que hace que se levante un rey y caiga, y se levante el otro y caiga. Es Dios el que está dirigiendo la historia. Parece depender de la voluntad humana este desarrollo de la historia, que suba fulano y baje fulano y que y se hacen un poco de cosas y creen que es la astucia de esta banda y la astucia de esta otra y el que logró que suba este. No, hermanos, despertémonos a la verdad. Es Dios, su mano es la que está guiando esta historia, porque Dios arrancó desde el Edén con el propósito de salvar a los seres humanos y Él está llevando la historia. Y Dios es el que permite, por eso dice Daniel, entiende Nabucodonosor, que Dios es el que muda los tiempos, quita reyes y pone reyes. Eso es verdad. Es una revelación de Dios. Y así en serio hay que tomar esto. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, por el poder del hombre, su ambición o su capricho. Parece que es la ambición del hombre, la ambición al poder, al dinero, a la fama, a la influencia. Parece que eso es lo que predomina. No, Señor, es Dios el que está dirigiendo la cosa. Pero en la palabra de Dios, oiga bien, se descorre el velo y contemplamos detrás, encima, entre la trama y la urdimbre de los intereses y las pasiones del poder de los hombres, los agentes del ser misterioso. Usted pareciera que es el capricho, la ambición del hombre la que está dirigiendo estas cosas. No. Colombia en este momento está en una incertidumbre grandísima. Pero tú y yo creemos que hay un Dios por encima de todo eso, todo soberano, que está dirigiendo la historia. Y que esta profecía que acabamos de estudiar, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Estás viendo su cumplimiento o no? ¿Existe un poder religioso mundial que predomina? ¿O no existe? ¿Que tuvo una caída o no la tuvo? ¿Y que la va a volver a levantar o no? Está profetizado. Está profetizado. Pero los agentes del ser misericordioso, ¿quiénes son los agentes? Los ángeles. Los ángeles. Hebreos 1:14 dice que los ángeles son los ministros de Dios que cumplen su voluntad ayudando con el plan de la salvación aquí con la humanidad en este planeta. El ser misterioso, que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Hermano, es Dios el que está dirigiendo esta historia. Y esta profecía de hoy, comienza a meditarla. Faltaban 700 años para venir Cristo. Y transcurrieron 1260 años de la era cristiana. Como 1500 y pico de años se cumplió la profecía. Pasaron 1500 y pico de años. Esto debe enseñarnos a nosotros la lección de que no es el hombre, no son sus caprichos, no son sus ambiciones lo que va a predominar.
es la voluntad de Dios y Dios está dirigiendo la historia. ¿Hay alguien aquí en esta mañana, esta tarde, que vive en zozobra, vive ansiedad, insegura, ve el futuro oscuro? No. Créele a Dios y tu vida encontrará el camino más claro para vivir con paz y con seguridad en este planeta que tiembla a cada momento. ¿Cuántos quisieran esta mañana decirle, Señor, yo quiero renovar mi voto como adventista? Quiero afirmar mi fe en el conocimiento de tu palabra. Yo quiero creer tus promesas, tus pronósticos. Quiero creer que tú eres el que provees, como le decían a los niños esta mañana. Tú eres el que haces que la historia fluya hacia el propósito que tú te has determinado y que nosotros podamos cumplir ese propósito. ¿Alguien quisiera decirle a Dios gracias por todas estas intenciones divinas para con su pueblo? Que Dios nos bendiga.